Durante los años 30 del pasado siglo España no eligió entre el bien y el mal. Eligió, o más bien quedó atrapada, entre dos salidas autoritarias tras el colapso de un sistema incapaz de mantenerse, con profundas diferencias internas y excesivos egoísmos y personalismos externos. Plantear este periodo de nuestra historia de esta forma no embellece ni idealiza nada, no hay héroes ni villanos, pero aclara muchas cosas. La Guerra Civil Española no estalla como un movimiento aislado. El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue real y marcó la historia de España en el siglo XX, pero fue sobre un terreno previamente fracturado. Desde el siglo XIX, España arrastraba un conflicto de legitimidad nunca resuelto. Las guerras carlistas no cerraron nada o se cerraron en falso. Se ganaron militarmente, pero no integraron a los vencidos. Esa lógica revanchista reaparece una y otra vez en las siguientes décadas y cuando el árbitro pierde la autoridad, cada equipo, cada bando, reclama e impone la suya. 3 revoluciones. A lo largo de los siglos previos al siglo XX diferentes revoluciones, políticas, religiosas o económicas sacudieron de distinta forma los países europeos, pero en España no sucedieron grandes transformaciones sociales a lo largo de esos siglos, de forma tal que llegamos al siglo XX, indemnes, en cuanto a grandes cambios, pero tuvimos la desgracia de sufrirlos todos juntos durante las 3 primeras décadas del siglo XX. Lo que en otros países tardó siglos aquí se resolvió de mala manera en décadas. En Gran Bretaña tuvieron una revolución religiosa, la Reforma Anglicana, y otra económica, con la Revolución Industrial de finales del XIX. En Francia, una revolución científica y posteriormente también económica, que produjo el surgimiento de la Ilustración, movimiento inspirador de profundos cambios culturales, sociales y políticos, que trajo consigo la caída de la monarquía. En la Europa central, en lo que ahora conocemos como Alemania, se produjo un fuerte movimiento doctrinario que dio lugar a la Reforma Protestante. Además, hasta la fundación del Imperio Alemán en 1871, ese territorio había estado conformado por cientos de principados y condados que, si bien compartían una sola lengua y daban tributo a un solo emperador, eran de facto independientes entre sí. El concepto de una Alemania unificada nació a la par del auge del nacionalismo hacia mediados del siglo XIX, algo parecido, en lo político, a lo ocurrido en Italia. Mientras todo esto ocurría, España entró en el pasado siglo sin mudanza alguna, ni en lo político, se mantenía una monarquía centenaria que había vivido ya sus mejores tiempos, ni en lo religioso, seguíamos siendo cristianos católicos apostólicos y romanos, ni en lo económico, aquí la revolución industrial y los movimientos obreros surgidos con posterioridad en las grandes ciudades, que acogieron a la masa de campesinos atraídos para trabajar en las fábricas, eran prácticamente anecdóticos. Con estos mimbres, la Segunda República heredó un país sin apenas cambios sociales ni económicos durante los últimos siglos de su historia, pero sin reconciliación alguna y con profundos traumas identitarios, como el desastre de 1898, que provocó una honda crisis económica, política, con el sistema de la Restauración entrando en ruina, ideológica y moral, donde tanto las clases pudientes como las más populares sintieron una intensa frustración y un fatalismo que afectó a toda una generación, dando origen al regeneracionismo. Se tensaron las posiciones entre los líderes políticos, el ejército español quedó profundamente desprestigiado. Los nacionalismos periféricos experimentaron un nuevo impulso, favorecido por el sentimiento de crisis nacional. España perdió peso internacional, situación que algunos intentaron compensar mediante la expansión colonial en África, lo que condujo a la aparición de una élite militar, los africanistas, que tendrían un triste protagonismo décadas después.